Estamos compartiendo, estamos en vivo, vamos en vertical hoy, a ver si es más cómodo para ver en vivo. El 92%, bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá en vivo, viernes Black Friday, episodio número 1. Le mandamos un saludo a Mariela que nos está ayudando con las cosas, estoy preparando el Sabbat 50, porque son muy buenas preguntas. Me gustó una que me dijo, si no llegas a las 50 preguntas no daba 2 mangos. Tenemos como, calcularle 78 preguntas más o menos, entre lo que se dejó en los comentarios, más mensajes de WhatsApp, más de 80 preguntas, ponerle con toda la furia. Y algunas las voy a contestar hoy, ¿sí? Así que como que queda para también para, digamos, como una segunda vuelta del Sabbat 50 que obviamente va a estar producido, ¿sí? Un saludo a las 23 personas, saludos, buenas noches. Minche Mapu Mapuche presente, Wataku Project, saludos al pueblo mapuche. Me han llamado 3 personas del pueblo mapuche para contarme cosas. Terrible. El único pueblo indígena que se resistió a la colonización, ¿eh? Nunca pudo ser conquistado. Muy interesante. Hay que escuchar la historia del fuerte también. Buenas noches, pensamiento alternativo desde Barcelona, España. Obviamente acá en Asunción, en Capiatá, son las 23:52. Les dije que íbamos a salir tarde hoy. Gracias por aguantarme a todos en el grupo de Telegram. ¿Sí? Yo sé que tiro muchas cosas épicas, soy una persona antigua. Parezco el personaje de Franchella que estaba en blanco y negro, ¿te acordás? Bueno, una cosa así. ¿Sí? Y este canal está creciendo muchísimo. Este mes se suscribieron más de 600 personas. El otro día un muchacho me dijo, tenés 3 meses de suscriptores y cómo puede ser que... Pero lo que pasa es que, como les vuelvo a decir siempre, una cosa es la gente que se suscribe, que siempre quiere saber, y otra cosa es la gente esporádica. En la gente esporádica, más de 70.000 personas tienen un share de 70.000 personas. Para este segmento, como están las cosas hoy con el ocultismo en Latinoamérica, muchachos, nos ve todo el mundo. ¿Sí? Un saludo para la gente de la provincia de Santa Fe. Yo sé que no son todos, ¿sí? Algunos muchachitos, viste, que quieren, dicen, les contaste los secretos a la gente. Pero si nunca conté nada del culto criollo, ¿qué les conté? La doctrina unificada está creciendo mucho en la provincia de Santa Fe, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que la doctrina unificada, sí, le saca del negocio a alguien es porque ese alguien no tiene poder. Entonces, porque el libro San la Muerte de Doctrina Unificada me parece, muchachos, que no explica nada que les saque la atención a nadie, ¿sí? A todos aquellos santuarios que son amigos de la Doctrina Unificada, les mandamos un saludo, en Formosa, en Mendoza, en otros lados, un saludo para los que nos escriben, nos mandan canciones, tengo cosas pendientes de muchos sanlamuerteros, ¿sí? No me creo esa de no te quiere tal, al contrario, la gente de Santa Fe es maravillosa. Por eso esta semana voy a tirar el tarot gratis solo para la provincia de Santa Fe, a ver si es que me quieren o no me quieren. Bueno, una cosa de loco. La provincia de Santa Fe es una de las provincias donde más ha llegado la doctrina unificada. ¿Sí? A algunos no le deberá gustar, pero bueno, la gente, estamos en el siglo XXI, la gente tiene que saber algunas cosas más. No puede quedar siempre todo delegado a 3 o 4 que decidan qué es lo que hay que hacer. Tampoco hay nadie que mande, así que muchachos, que cada uno haga crecer al santo desde su lugar, ¿sí? No me vengan a romper las bolas a mí, que yo no tengo la culpa de que les vaya mal a alguno. Si vas y matás a una vieja, ¿cómo querés que te vaya? El santo me dijo, no te dijo el santo. No son criminal. Como hay violadores en la iglesia, hay criminales, sí, imagínate. En todo lado hay gente mala, ¿eh? En todas las religiones, me parece. No porque el santo y bla bla y esas cosas. Este año es un año muy magia Nunaki. Yo quiero terminar, chicos. Voy como haciendo muchas reflexiones en vivo. Te mando un saludo, mi amor. Me tatué, todos me dijeron que Mariela Brites te amo, me tatué. ¿Sí? Y me tatué, les voy contando, porque ustedes son superficiales. El comandante, el jefe de la doctrina unificada. Así que todos que respondan a este viejo armamento ya saben, para dónde hay que ir. Recuerden que Belial, ¿qué pasó cuando se abrieron? Pregunta para el público, más de 33 personas. 33 personas en el canal alcanzan para dominar el mundo. Saludos, buenas noches familia, policía al pie del cañón, Talayuta, como siempre, presente. Hay 3 o 4 de todos los países, hay policía peruana, colombiana, ecuatoriana, todos milicos.
Lo que pasa es que, claro, hablo así, me rapo la cabeza, entonces este se lo podemos compartir a los compañeros policías porque está peinado, olvídate. Pero es porque me quedé pelado. Aparte, en la doctrina unificada, si te estás quedando pelado, pelate. Pelate porque esos son antenas. Los cabellos son antenas, muchachos. ¿Sí? Por eso las mujeres son más receptivas a todo, porque tienen el pelo largo. ¿Sí? Entonces son antenas receptivas, psíquicas. El cabello ocupa un lugar importantísimo dentro del esoterismo. Y con eso se hace brujería, digamos. Las primeras brujerías se hicieron con cabello. La importancia del pelo. Así que bueno, soy un pelado botón, ¿qué va a hacer? Buenas noches desde Huatulco, supongo que es México o Guatemala, o Nicaragua o Centroamérica, no quiero equivocarme, claro, bueno, desconozco el nombre de la ciudad. Vamos a buscar dónde es Huatulco, quiero saber ahora. Huatulco nos mira. Y Huatulco importa igual que Frankfurt, me importa 3 carajos. ¿Sí? Huatulco, México, Santa María Huatulco, está viendo Pablo Barrera Magia acá en vivo ahora mismo. Y la Wikipedia que nos dice sobre Huatulco, están mirando en Huatulco y yo quiero saber quién me está mirando desde dónde. Y vamos a ver, municipio de Santa María Huatulco, ¿es correcto? Oaxaca, México. El municipio de Santa María Huatulco es uno de los 570 municipios que conforman el estado mexicano de Oaxaca, lo busqué recién en la Wikipedia. Pertenece al distrito de Pochutla, dentro de la región Costa. Su cabecera es la población de Santa María Huatulco. María, todo más que bien. Para aquellos, yo en el grupo de Telegram pongo pedazos de películas y fragmentos de cosas o enlaces a alguna publicación. Está empezando a moverse el canal de Telegram, somos casi 300 suscriptores. Suscríbanse porque yo ahí explico las cosas de una forma más fácil. A veces, si quiero explicar un principio cabalístico alto, voy a usar la cosa más pelotuda para explicarles. Así que bueno, en cuanto a lo que pasó toda esta semana, muchachos, quiero agradecerle a la gente de Ecuador, de la Iglesia Mayor de Lucifer, por declararme persona no grata, ¿sí? Que un grupo de encubridores de pedófilos y violadores de viejos de geriátricos, faloperos y terroristas me consideren persona no grata es que no me quieren ni los violadores, así que soy muy hijo de puta. Muchísimas gracias, ¿sí? Quiero ver qué van a hacer el día cuando alguna masonería de Latinoamérica declare de interés cabalístico nuestro trabajo. Ahí los quiero ver, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes están terminados. Perdieron. Y ya no se preocupen que mandaron a uno de los suyos a capitular. Pablo Barrera tenía razón, claro que tenía razón. Así que aquellos magos de corazón honesto que están escuchando, viendo este video, si se desuscriben o no y son parte de la Iglesia Mayor de Lucifer, les quiero decir que han sido vilmente engañados, muchachos. Eso solamente es una mind trap. Eso no es luciferianismo. Esos son los textos robados de Adam Chambly. Son todos ladrones en esencia. Porque, por ejemplo, yo con Coetin no, al contrario, lo admiro, me asombra lo que le pasó, pero él jamás va a poder decir las 4 encantaciones demónicas como la decimos los que tenemos lengua latina o estamos más preparados. Y les voy a dar una nomás, la primera. Alashtar, alashtalashtu. Esa es la pronunciación correcta. O el eshter, el eshteleshtet. Israchu mantantu, vespacha caltamo. Is randa mancala mantatsu beltatsu. Pascara Israchu cantantu bechatza. Así se pronuncia en nabateo, Por las dudas, ustedes están terminados, luciferianistas. Están terminados. Ustedes son un error y es los huesos y la argamasa por donde la doctrina se sustenta. ¿Por qué? Porque la doctrina unificada busca unir, no dividir. Si sigue habiendo gente que se la vincula con terrorismo, con ilegalidad, con trata de blancas, con personas de dudosa reputación, es lógico que van a hablar del satanismo y del luciferianismo, del salamorterismo, mierda, por 5 o 6 pelotudos. El mago de raza no se manifiesta. Yo soy el payaso que habla, pero soy tan poronga como esos que no hablan, porque hablo por esos que no pueden hablar.
Hay mucha gente honesta, hay mucha gente que ha llamado contando cómo fue amenazada. En Venezuela, una masacre de gente contando cosas. ¿Mm? Es bastante simple, muchachos, ya hay una lista blanca y una lista negra, ¿eh? Olvídate, esa premisa no se la voy a dar a nadie, ¿sí? No se la voy a dar a nadie, no. Porque dice, no, no, es eso nomás lo de Jaco McKelvey. No, yo tengo otras cosas, muchachos. Yo ya sé quién es quién, y qué hace, y qué corriente, y todo. Fue la guerra de los 7 años. Yo fui en buena fe y ustedes me trataron como un perro. Bueno, ahora están liquidados. Eso es basura, eso no es luciferianismo. Es basura. ¿Sí? Así que hoy les voy a dar las cosas. ¿Por qué enseño magia Anunnaki? Porque la magia Anunnaki que yo les enseño para esa magia, que no es luciferianismo. Porque no hay magia que pare el luciferianismo. Si vos a un IML le decís Van Ravishu Van Maskin Sidingira Nakampa, espíritu del cielo, recuerda tus votos con la humanidad. Adiós. Adiós su energía psíquica de mierda con la velita, porque claro, todo lo que hacemos quimando, trabajamos con Egún, somos todos sucios, animales, simios, ignorantes, villeros. Viene mi mujer a la... Mi mujer. Ella dice, ahora son mi propiedad. No, señor, ahí dice que yo la amo. Y se puso a pedirme un beso. Un besito. Hola. Hola a todos, ¿qué tal? Me casé, ya está, ya fue. Se va a la mierda todo. Se fue la noche, el descontrol, ya está. Dicho, ya le hice todo. Y bueno, ¿qué quieren más? Y me casé, mira. ¿Qué quieren más? Estamos haciendo dieta, los dos estamos haciendo dieta. Van a ver 2 Adonis en cualquier momento, ¿eh? Rocky 4 en el hielo con los rusos. Tenemos que ser ejemplo también nosotros. Y tenemos que mostrar un cuerpo. Esta es la mujer de mi vida. Yo sin esta cosita no paso un vergazo. Ustedes no se dan una idea todas las cosas que pasan para que yo me pueda sentar acá. Hay gente que todavía no cenó porque está cuidando a la familia para que nosotros podamos estar acá con estos 70 hijos de puta y los 21 me gusta. Mariela pronto va a volver. Mariela va a volver de una forma que les va a encantar. Tenemos muchas cosas para el año que viene, ¿no? Sí, muchísimas cosas. ¿Sí? Muchísimas cosas. Estamos preparando al santo muchísimo, estamos haciendo muchísimos trabajos. Una parte dejamos en casa, otra parte en otro lugar donde estamos, para que puedan aprender más. Porque por eso trabajamos así. Exacto. Para que ustedes puedan aprender más. Así que es tiempo también de que entremos en otra etapa de madurez. ¿Sí? Un fuerte abrazo de Montevideo, Nicolás López, nuestro amigo Nico. Mirá cómo estoy. Parezco Lugano, ¿no? Con los ojos claros. ¿Eh? No, ni en pedo. ¿Sí? Bueno, yo les dejo en compañía de acá, mi amor. Me presta un rato nomás, por préstamo, 14 minutos. ¿Sí? ¿A dónde vas tan linda? Bueno, ojo. Ojo, TikTok. Cambiamos la Coca-Cola por una, no puedo decir la marca, pero es mi gaseosa de lima limón preferida. Esto te corta el vómito. Esto de un brujo no puede no tener 7-Up. Esto corta el vómito, lo saben todas las madres. Cuando tenés un pibe que le agarró un empacho y le tiran el cuerito, eso no se tira mal el cuerito, pero antes de tirar el cuerito te hacían tomar 7-Up y vomitabas, pues tiene que bicarbonato. Pero te curaba el estómago del empacho si habías comido mucho. Es mejor que un Alka-Seltzer. Una latita. Obviamente siempre limpien las latas cuando van a tomar. Tengo que explicar todas estas cosas ambientales, ecologistas. Por la leptospirosis, no se acuerden que puede estar en algún depósito donde orinan roedores, sean prevención, laven siempre. Y si lo toman en la calle, Pablo, bueno, compraste un agua mineral, pelotudito, y mojale arriba la concha del hermano. ¿Se entiende? O sea, laburá un poquito, ¿sí? ¿Qué querés, que me lleve una toallita de bebé? Bueno, yo llevo toallita de bebé, si tengo bebé, claro. Así que en esencia eso es. Así que un saludo para la gente de Oaxaca, México, Santa María Huatulco, que ve Pablo Barrera Magia acá, la loma del orto, y nos ven. Por eso son tan importantes. Bueno, hoy ya pasó el puterío, 15 minutos de pelotudeces. Vamos a arrancar con el viernes, el Black Friday, episodio 1. Es una prueba, como fue el Sabbat, Black Friday. Pero ¿cuál sería la diferencia del Black Friday? El Black Friday sería que cuando sale el Black Friday no sale el Sabbat. Si sale el Sabbat, no sale el Black Friday. Como loco. ¿Entendés? Así nomás.
O el Sabbat o el Black Friday. Las dos cosas no, porque no me da el culo para dos. O sea, ustedes son putos con mi culo, no. Cuando hay Black Friday, no hay Sabbat. Cuando hay Sabbat, no hay Black Friday. Ahora, llega a haber un Black Friday y Sabbat al mismo tiempo, agárrense porque es algo grave. Estaba entendido. Bueno, vamos con el tema de hoy. Las 50 preguntas ya las elegimos. Hay una muy buena, hay un top 5. Todavía no decidí cuáles son las 5 mejores, porque las 5 mejores las pongo al final. Hay una muy buena de Yu, pero muy buena que necesita explicación. Voy a citar videos del pasado, por eso es una cosa producida. ¿Sí? Hola, saludo, que sea rock, olvídate. Siempre. Si no hay que haya amor, y si no hay amor, que no haya nada, ¿no es cierto? Claro, nunca fue por dinero, pero todo el dinero. Nunca es por el poder, pero todo el puto poder. Eso es un peronista cósmico. No se preocupen, muchachos, que si el peronismo se cae en Argentina, vamos a hacerlo intergaláctico. La doctrina unificada es una suerte de peronismo cósmico. Que haya justicia, porque el Señor de la Muerte es el Señor de la Justicia. Pero ya no puede seguir siendo la religión de los delincuentes. Y el delincuente tiene que mejorarse, hacer política, hacerte abogado, entrar en la sociedad, ¿sí? Deja de ser marginal. Y la sociedad no me da oportunidades. Con el santo se puede cualquier cosa. O vos te pensás que no me manché con barro los pies en un 622 a Villa Unión. No me jodas. Yo conozco muy bien bajar embarrado el 620 con lluvia, ¿Sí? Una cosa es el chico bueno del barrio y otra cosa es la calle. Algunos la viven más rápido, otros la viven más lento. ¿Sí? Depende de las personas. Hoy vamos con las preguntas de la gente. Preguntas que no van a aparecer en el Sabbat 50, pero que también son importantes. Y la dieta, hijo de puta, sí, la dieta tengo que bajar, sí, muchísimas gracias. Igual, ¿qué va a hacer? Este mensaje retenido, tan hermosa pareja, muchas gracias. ¿Consumes cocaína o alguna droga? No, no consumo. En otra época sí, todo el mundo lo sabe. Es más, Paul Núñez quiso desprestigiarme en ese sentido. Y yo se lo dije en el 2017, esto, para esta altura. Yo tomo, pero tomo la del Diego, y obvio las pibes, no es lo mismo. ¿Sí? Así que esa sí está contestada tu pregunta, ¿sí? He consumido, he probado, sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo soy así, ya quedé así, ya nací así. Lo que pasa es que con el tiempo la magia te va sincerando y parece que tuvieras que consumir algo, pero no es droga, es locura. Por la duda te lo digo, porque no tengo ningún problema en hablar de nada. ¿Sí? Tengo demasiado huevo para que me corra cualquiera con una pregunta pelotuda de esas. Vale verga, mi viejo. ¿Me entendés? Si te parezco un pelado frula, me chupan huevo como si te parezco el mejor maestro del universo. Porque ni una cosa ni la otra soy. La doctrina unificada no es ni para putas, ni para drogas, ni para armas, ni para violar la identidad de nadie. ¿Por qué? Porque es la primera religión que no necesita un puto templo. Es la primera religión que destruye cualquier secta que intente tomar el control de la voluntad de una persona. Eso es la doctrina unificada. Eso para los pelotudos que preguntan qué es la doctrina unificada. Es el fin de las religiones opresivas, pelotudo. ¿Sí? Miren el sistema educativo de sus países. Cada uno de los que están acá. Los maestros le mandaron a hacer la tarea a los padres en confinamiento, ¿o no? ¿Cuántos me pueden decir lo mismo? ¿Saben qué está pasando? Se está muriendo el viejo sistema para que comience el nuevo sistema. Y el modelo de León anterior, de órdenes y de esas cosas, jamás. Entonces, en el orden de esas cosas significa que viene un cambio profundo, muy profundo, ¿sí? Entonces, hay cosas que van a desaparecer. La educación se tiene que transformar. China se está comiendo el planeta, está obligado en el 2030 a lo acorde de lo que prometió. Aparte estuve siguiendo el foro, ¿sí? Siempre lo mismo igual, ¿sí? En eso Putin se equivoca, porque la critica Greta Thunberg, pero es la única que dice la verdad. Entonces salí vos y decí la verdad también. ¿Se entiende? Es fácil criticar a una piba. En eso no te voy a acompañar, Vladí. Olvídate. Por eso el otro día no te salieron las 2 cañitas voladoras. Bien. ¿Se necesita drogas, alcohol u cualquier otro estimulante para hacer magia? No. Los que practican la magia negra tienen una tendencia a las cosas de delinquir, son gente turbia, de dudosa reputación, hay de todo, igual que en el evangelismo.
Lo que pasa es que el evangelismo es una religión que tiene un deploy muchísimo más económico. Es mucho más barato, económicamente hablando, hacer evangelismo que hacer esto. Esto no da ganancia de nada. Al contrario, es pérdida para nosotros. Pero nuestro trabajo, ¿sí?, es garantizarse que no dependa de nadie el santo, sino que quede una forma de trabajo que permita su continuidad con o sin el apoyo de sus hijos. Y el santo me lo dijo, te van a odiar, hasta mis propios hijos te van a odiar, vos seguí adelante. Ok. Cuidado porque capaz que le están torciendo la mano al santo, no se confundan, ¿eh? Capaz que es el que lo está salvando y le están tratando de... Cuidado, porque sin mí no son nada ustedes, ¿eh? Están bien. ¿Sí? La Doctrina Unificada fue el primer libro, encima gratuito. Hay gente que lo imprime y gana plata y le da de comer a su familia y está muy bien. Está muy bien, se piratea el libro, está muy bien, está muy bien. Sí, a alguno le debe matar el hambre, sí, está bien. Yo no lo necesito, por eso lo regalo. Gracias al santo, no a ellos. ¿Sí? Así que si me piratean es genial, digamos, en realidad está bien. Uno cuando hace algo en la vida genera una resistencia, es natural. Si vos arrancás un proyecto y el proyecto no tiene dificultades, o sos el puto amo del universo, o no sirve para una mierda lo que estás haciendo. Es decir, el nivel de resistencia que tenga lo que vos haces es proporcional a la valía. Por eso repito que tus problemas son la aplicación de cierta resistencia, y la Doctrina Unificada pone sobre la mesa el elemento radical, y es ¿quién es el que hace sufrir al hombre? ¿Y por qué? Son dos preguntas importantes. Nosotros tenemos la respuesta. Nuestra respuesta. ¿Pongo loco? Loco me pongo. Entonces no... Preguntas en cuanto a cosas... A mí no me pueden correr por ningún lado, muchachos. Yo estoy por encima de ustedes. Todo lo que es, preguntita. ¿Qué tiene que ver la ONA con esto? Con todas esas cositas que... Son robots ustedes. Yo estoy por encima, chicos. O sea... ¿Sí? Manéjenlo. Y no le hablo a nadie en particular, ¿eh? Nadie se haga cargo de lo que estoy diciendo, es una opinión personal, ¿entendés? Ego, sí, claro, por supuesto. Así de grande lo tengo. Si me tiro de mi ego me suicido, olvídate. ¿Se entiende? Bueno, entonces hay que hacer cosas que quizás uno no pueda ver. Y la Doctrina Unificada pone sobre la mesa el elemento radical. Y el elemento radical es una cosa muy simple. ¿Quién es el que hace sufrir al hombre y por qué? Creo que la humanidad tiene derecho a saberlo, pero con ciertas restricciones. No como en el actual eón terminando, que es el eón masón, o sea, el eón de los masones es el eón anterior. Ya está, adiós. La masonería se va a refinar y todas las sociedades secretas van a eliminar todas sus medias estructuras para que venga una refinación que traiga un mundo un poquito más razonable. Pero siempre van a ser gobernados. Mientras sigan así de pelotudos, no pretendan que las cosas que yo diga les caiga bien, porque son las cosas que te pueden liberar. Tienen que entender que ustedes tienen libre albedrío. Tienen que entender que no sabemos cuántos tienen magia en su interior. Y eso es muy bueno. Tanto el poder como el under son fuerzas que en el final se ponen de acuerdo, son resistencias que mantienen al sistema en equilibrio, por lo menos en este mundo con dualidad. ¿Podría ser mejor este mundo, Pablo? Sí, por supuesto, pero para que sea mejor tenemos que terminar con algunos problemas, y quizás hoy tenga que decir también, para eso es el Viernes Negro, para decir las cosas con las que estamos alineados, para que podamos también diferenciar el público que nos sigue, ¿no? Y satisfacer la demanda intelectual de todas las corrientes o de la gente curiosa, ¿sí? Saludo a la gente satánica rousera. Un fuerte abrazo desde Montevideo. Hay más mensajes aquí abajo. Buenas noches, saludos. Hola, buenas noches, Santa Cruz, Argentina. Roberto Cuello en la Loma del Orto. Un saludo. El domingo, muchachos, Argentina. Ah, claro, Argentina. Muchachos, la otra vez me dijeron, ¿por qué pusiste a Santilli y no pusiste a Guillermo? Por eso me puse este remero también.
¿Por qué a Santilli y no a Guillermo? ¿Qué es lo que pasó? No pasa por ahí. A Guillermo se lo apoya porque se le apoya, porque es Guillermo. Y Guillermo a mí me enseñó a entender la diferencia entre un laminado de cobre y una botella de cerveza Quilmes. Yo lo escuché, yo lo vi. Entonces yo no reniego de mi posición política, soy peronista. ¿Hicieron mierda todo? Sí, hicieron mierda todo, la concha de mi madre, claro que sí. Pero hay cosas también que hay que resolver. ¿Va a poder Macri? No sé si va a poder, no sé si la Argentina va a poder. Ustedes son los que mandan, no yo estoy afuera, prácticamente no tengo ni derecho a opinar. ¿Sí? O por lo menos me autorrestrinjo de opinar políticamente, ¿sí? Pero mi ley es una esperanza blanca, necesaria también. Es necesario atender al individuo, eso significa mi ley, más que si gana o si pierde, porque mi ley también tiene que atravesar el tamiz de la política. Y se tiene que fumar un aparato gigante que lo va a querer comer crudo si tiene, como Trump, la posibilidad de llegar a ser presidente algún día. Imagínate, no, escúchame, si ganó Trump, gana cualquiera. ¿Se entiende? Sí pronostico un Estados Unidos debilitado hasta el 2025. Después del 2025, ojalá Kamala Harris sea presidente de los Estados Unidos, de verdad lo digo. Jamás me imaginé que iba a decir esto. Pero es la mejor opción que tiene Estados Unidos, sin duda. Sí, porque en definitiva lo de Trump también estuvo mal hecho. Y hay que reconocer eso. Porque tampoco es anacrónico. ¿Sí? Las izquierdas están perdiendo credibilidad. Y las derechas ya sabemos cómo son. ¿Sí? Porque la derecha también tiene sus cosas de mierda, ¿sí? Muy de mierda. Yo no los veo a los católicos saliendo en una marcha por la pobreza del mundo. El dios de la derecha en el coronavirus se puso barbijo, déjame de joder. ¿Sí? Entonces, y en cuanto a lo de la vacuna, que me vienen corriendo, decir las cosas que vos pensás de la vacuna. Mirá, es de pelotudo decir que no hay que vacunarse. Y si sos tan poderoso, una vacuna no te va a hacer nada, vos sos mago, no sos todo el poder, bueno, que te caliente, nos van a controlar todos. Me chupan huevo. Pero vos tenés una responsabilidad, vivís en una sociedad, pelotudo. Yo les di, o no les di no le dimos la pócima a los 4 ladrones. Después lo bañaron, bajaron el video de la pócima a los 4 ladrones. Bueno, le dimos o no le dimos las cosas, le dimos las cosas. Igual. Y ahí empezaron los problemas con YouTube, con la pócima de los 4 ladrones. Lo que pasa es que nosotros acá en el Paraguay estamos acostumbrados a beber mucho té de muchas hierbas diferentes que son muy buenas para la salud y que salen 2 mangos, salen muy económicas. ¿Entendés? La cultura de lo herbal acá, el tereré, el mate frío, es de distintas hierbas, no es yerba mate solamente. Algunas son diuréticos, la gente está acostumbrada, está insertado en la cultura del Paraguay. Entonces la vida natural es muy importante aquí, y eso es muy importante, es un país maravilloso Paraguay. ¿Sí? Un país al que amo por completo, olvídate. No van a comparar al Pablo de Argentina con el Pablo del Paraguay, son 2 cosas diferentes, otra cabeza. ¿Por qué? Porque es sana. El mago atraviesa tantos dolores. Ustedes no tienen la menor idea de las cosas que nos pasan y las cosas que enfrentamos. Y la gente que nos viene a hablar no tiene ni idea de toda la confianza que se deposita en nuestro trabajo. Desde los masones de más alto grado hasta los muchachitos más bajos que recién arrancan a leer a la BEI. Y a esa gente, muchachos, esto es para que no tengan que ir a ningún lado más, si es que nunca fueron a ningún lado. Ahora, a los de religión también les quiero decir que lo que se enseña acá no es para la gente, es para ustedes los que manejan la religión. ¿Me entendés? La cábala de los Orillá, que yo siempre pongo el tráiler, un montón, gracias a todos los, casi como 100 Babalorillás y Alorillá en mezcla, no te podría decir todavía, no nos sentamos con Mariela a hacer el resumen definido de cuántos Babalorillá y Alorillá de Batú, que más que nada el 90% de Batú, que he ido 3 de IFA para discutir un rato. Para el pueblo de Cuba, San la Muerte de Doctrina Unificada, Cuba va a ser distribuido en PDF, no es una propaganda de nadie, yo no trabajo para nadie, en caso todos los que trabajan para los demás me quieren operar a mí, porque claro, como no juego para nadie, estoy en el pilar del medio, todos te vienen a preguntar a vos qué jugás. Entonces hoy voy a marcar la alineación de la Doctrina Unificada preferible, para que quede claro quién es quién. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? A ver, díganme, ¿están de acuerdo que lo consideran necesario que yo hable de estas cosas? ¿Les parece interesante o se aburren? ¿No quieren que hable de otras cosas? A ver, voy a ser un poco generoso, a ver.
parte mucho racismo explícito. Sí, es cierto también. Entonces, los sistemas políticos están cambiando. Ya estamos en el siglo XXI. Tiene que valer verga muchas cosas. A ver, no tenemos oxígeno y teníamos la cosa de madera para no generar quilombo al pedo, porque gorila no soy. Pero los gorilas de lomo blanco están viniendo a aprender la doctrina unificada y ustedes los peronchos están durmiendo. ¿Sí? Un saludo para la gente de José Cepaz, que me escribe Peroncho. Peroncho, saludos para peronistas que me escriben. José Cepaz, Santa Fe, por supuesto. Gente de Río Gallego, de Buenos Aires, de Córdoba, ¿sí? Todo Peroncho. No cagamos puteada, el otro día me cagué a puteada con uno de La Pampa. No, de Córdoba, perdón, de Río Tercero. Otra vez tuve una discusión de 6 horas con un Peroncho. Cristianista, ¿no? Entonces yo soy más tipo Guillermo, más peronista así viejo, de paloma mensajera, soy medio analógico en eso, digamos, pero no soy retrógrado, entiendo el peronismo como la justicia social, la tercera posición. Bueno, es lógico que con una cabeza así vas a pensar siempre en el punto intermedio, y es un rol de mierda, porque vos no jugás para nadie, entonces se te odia porque no podés ser asimilado. Al no poder ser asimilado, el sistema va a intentar resistirse a eso. Pero precisamente eso es lo que les va a garantizar su continuación, porque la doctrina unificada no quita de la ecuación al enemigo de la humanidad ni a la humanidad. Baraja y da de vuelta para que el cheto en Santa Fe, que vos me estás escuchando con todos tus amigos chetos, el lomo blanco, le mando un saludo a los gorilas lomo blanco que me mandan saludos porque dicen sos peronista, pero sos así medio milico. Bueno, en esa parte sí soy extremadamente Ogum, olvídate, 100% a los hijos de Ogum. El año que viene voy a explicar muchas cosas de Ogum, muy interesantes para la doctrina. El símbolo de la doctrina tiene que ver con un símbolo de Ogum. Cuando me preguntan el significado de lo que significa para la doctrina y lo que significa intrínsecamente en el mundo de los misterios. Es un símbolo del judú. Está integrado en una gran llave judú. ¿Sí? Le estoy dando muchísima información que los magos sabrán agradecer para buscar el research que tienen que hacer. Alguno puede decir, Michael Bertiox, frío. Hay otros textos. Como siempre dije, a mí David Bed me parece un sorete, pero sus textos son maravillosos. David Bed es alemán, rubio, con ojos celestes y habla de espíritus africanos. David Bed es uno de los más grandes magos del planeta. Un alemán hablando de magia negra africana, es raro, pero lo que escribe él es fundamental. Supera, creo que igual a NNA 218 el nivel de Gnosis. Y los chicos hiperbóreos, que son los que están preocupados por qué rol cumple la magia hiperbórea con la doctrina unificada. ¿Cuál es la relación? En realidad ya hice la modificación. Nimrod Dinosaurio se resistía a la magia porque decía que era todo trampa demiúrgica. Sí, bueno, está bien, pero si esto es una cárcel hay que tomar el control del penal y diciéndolo no alcanza. Así que si querés obtener el Bril solo a través de la doctrina unificada, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Darle, digamos, a Nuestra Señora de la Vega se debe esto, no ustedes hiperbóreos. Los serranistas que siguen a la Señora de la Vega se merecen esto. La Madre Serpiente Barbelosa, Turno Madre, Aima se merece eso, no ustedes. ¿Sí? ¿Es cierto que la raza se debilita si se cruzan las razas? Sí, es cierto, pero también no sabemos si se puede producir un salto evolutivo. Yo creo muchísimo en el ser humano, por eso creo en la ciencia. La ciencia es la que viene a reemplazar la magia, mi viejo. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar la superstición de la magia. Porque esa superstición tiene que tender a cero. ¿Por qué? Porque son cosas con las que tenemos que aprender a convivir en el nuevo orden mundial. Considérenme un muchacho de barrio que tuvo la posibilidad de acceder a conocimientos que realmente ustedes jamás podrían llegar a saber si no es porque se los estoy diciendo ahora. Estamos a 35 minutos en vivo, 78 personas, 45 me gustan. ¿Dónde? Acá en Pablo Barrera Magia, acá desde Capiatá, Paraguay, capital de mitos y leyendas. En este momento estoy en mi casa, ¿sí? Terminando el día. ¿Qué hora es? Son las 0:25, nos quedamos 15, 20 minutos más. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Quieren que continúe hablando? A ver qué me dicen. Según tu opinión, ¿Cristo tiene alguna relación con Marduk y Ashtar? El judaísmo sacó mucho de Babilonia sin duda. Bueno, bien.
El canon de la doctrina unificada. ¿Qué religiones reconoce la doctrina unificada como preservables? ¿Qué religiones son compatibles con la doctrina unificada? Por ejemplo, ¿con quién tiene afinidad? ¿Africanismo? Sí. El concepto de Gun viene del africanismo, claro. Los loas, el judú, no el vudú. El judú, sí. El judú es la quimbanda del vudú, como el vudú es la umbanda del. ¿Entendés? Vudú, judú. Umbanda, quimbanda. Santo Ayú. Fin. ¿Estamos? Bueno, los segúnes del judú son de una naturaleza y los del vudú son de otra naturaleza, pero entran en un mismo sistema a través, por ejemplo, en Dominicana, las 21 divisiones. ¿Es compatible con las 21 divisiones? Sí, es compatible. ¿Va a salir la Biblia de San la Muerte? Sí, va a salir la Biblia de San la Muerte cuando yo diga, no cuando vos quieras. Mejor dicho, cuando el santo diga, ni cuando yo siquiera. Pero me dice la fecha. Cuéntanos cómo dejaste de ser testigo de Jehová. ¿Cómo eras cuando no eras testigo de Jehová y ahora cómo sos? La relación del pasado. Jean-Paul Sartre se ha presentado ante nosotros en decir, te has transformado en lo que han hecho de ti. Porque seguro que fue una religión represiva. Yo no reniego de esa época, al contrario, sí fui el mejor de todos. Por eso se me echó. Por mejor, no por peor. Por hinchado de orgullo y por saber más que un anciano. Tuve 10 maestros antes que me bautizaran. No había nadie que supiera más que yo en toda la congregación desde los 5 años de edad. No son nada. Pero yo tengo un pacto de no agresión con Yahvé y defiendo al pueblo de Israel. El judaísmo es compatible con la doctrina unificada. Está con Israel. La doctrina unificada está con gobiernos y naciones, mejor dicho, que tienen una forma de ver el mundo diferente. O por lo menos sostienen su idea a través del tiempo. Después si son buenos o son malos, lo juzgará la historia. ¿Sí? Si te tuviera que decir, si la doctrina unificada fuera un país, ¿cómo sería la bandera? Sería exactamente igual que la de Israel, pero de color negro con blanco. ¿Por qué? Porque somos la nación del hombre cebra, pero también somos hijos de Abraham. Entonces la doctrina unificada está con la gacela Israel, claro, por supuesto. Y está con países como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, claro. Entonces el Islam es preservable, por supuesto que es preservable. Obvio. Te diría que el Islam tiene mejor magia y mucho más ubicua y más ordenada cabalísticamente que nosotros en el mundo occidental. Olvídate. Tenemos que abrazar la idea de izquierda de que cada pueblo tiene sus costumbres y sus formas de ver, aunque a veces parezca que atenta contra los derechos humanos. Sí, hasta un punto. ¿Sí? Entonces yo les digo qué religiones son preservables. ¿Es preservable el hinduismo en todo el conjunto de religiones y sectas que es? Sí, claro, es preservable. Pero del hinduismo no hablamos porque está el hinduismo para hablar del hinduismo. El budismo de Padmasambhava está termo. ¿Pero es compatible? Sí. ¿Puede un mago negro hacer un Om Ahum, un Vajra Guru Mantra? Puede hacer un mago negro, pero por supuesto que puede. Porque Padmasambhava te enseña a usar la energía de los dharmapalas, de los terribles, los 5 terribles, como comburente para tu ascenso espiritual. Y esa es una integración correcta de la dualidad. Eso es la doctrina unificada. La administración de las causalidades de la vida para estar en equilibrio. ¿Sí? El problema del judaísmo es que es una bolsa de gatos. No me importan sus asuntos internos. Yo no soy nadie para opinar de nadie. Pero no puedo no admirar a Dubái, no puedo no admirar a los Emiratos Árabes Unidos, no puedo no admirar a Arabia Saudita. No puedo no admirar. No puedo no emocionarme con su belleza. Entonces es preservable, porque la doctrina unificada preserva lo bello. ¿Estamos de acuerdo? No. En algunas cosas seguro que nunca. Pero hoy confío más en un saudita o en un emiratí o en un israelita que en un argentino. No tengas ninguna duda. ¿Por qué? Porque entiende el propósito de este trabajo. Muchísimo mejor que todos ustedes. Sin ser de religión.
¿El sintoísmo es preservable? Vas a tener que hacerlo, Juan. No voy a decir más nada. Si te quedás en el canon abierto. Estos son un lenguaje en clave de alguna gente. ¿Sí? Muya contestó. El pueblo mapuche preguntó. Y si el pueblo mapuche preguntó, ¿por qué yo me voy a negar? Si yo no estoy metido en el tema político. ¿Se entiende? Lo que yo creo es en el individuo, en el potencial de ustedes. Entonces, ¿es preservable el hinduismo? ¿Es preservable el sintoísmo? Sí. ¿Es preservable Hare Krishna? Sí. Quizás sea lo único que podamos preservar. El Bhagavad Gita tal como es, de Prabhupada, de su suprema gracia. Sobre la suprema personalidad de Dios. Ustedes me ven sin orgullo decir eso. ¿Por qué? Porque reconozco la suprema personalidad de Dios en Krishna. Y no por eso yo trabajo para Krishna. Porque Krishna fue a preguntarle a Rajorquí, Telemita, si podía explicar el Bhagavad Gita. Y Rajorquí lo autorizó a hacerlo. Mirá qué respetuoso que es la suprema personalidad de Dios. Por eso mucho cuidado cuando hablan de los dioses de la India o de Krishna. Hay que aprender a respetar incluso lo que probablemente se oponga a tu naturaleza. A ustedes les mintieron, muchachos. El Clifot es otra cosa. Satán es otra cosa. Lo que le da esa deformidad al Clifot es el inconsciente colectivo de la humanidad que no está ordenado. ¿Se entiende? El Lejan Paz es orden. Es el orden que se debe proteger del anquilosamiento. Es una responsabilidad. No es la anticósmica es un camino más. Nada más. Es una opción más, pero no fue la primera decisión. En otros universos, Satán es el héroe. Hay humanidades en dimensiones paralelas que alcanzaron el desarrollo mágico y son potencias universales. Entonces, aquellas civilizaciones con más poder avanzado viajan a estos universos a ver qué pasa en estas versiones humanas. No solo encarnamos en el pasado, presente y futuro, porque si el pasado y presente y futuro están sucediendo ahora mismo, nosotros estamos encarnados en este tiempo, pasado, presente y futuro. Por eso tenemos que cultuar a nuestros ancestros. ¿Es compatible con el espiritismo? Con el batuque, claro, pero no para la gente, para el Babaloriyá, que tiene un hijo de santo y al menos un nieto de santo con el santo ocupado y pagado de la Y. Para ese es la cábala de los orillás, para que se rompió el orto para llegar hasta ahí, no para vos, que querés una faca liberada, y yubara, vara, quiero faca, quiero poder, no, para vos no, no te lo mereces. Ese que se comió los 16 borí, el omieró, la depresión, los 28 días tirados, los 3 días tirados en la cesta, cagado de hambre, que lo tienen que acompañar al baño, todas esas cosas, ese merece más que vos. Por eso la cábala de los orillás de la doctrina unificada no se publica, se enseña. Contextos que no van a ser publicados nunca así digital. ¿Sí? Porque el Babaloriyá, el Tata de Quimbanda, que accedió a ese conocimiento que nuestra casa provee como un servicio a los sacerdotes, es para ellos, no para ustedes. Quimbanda próxima no es para la gente, es para ellos. Es para aquellos que quieren indagar en los misterios de los genios olímpicos y son Babaloriyá o son hijos de Shango que necesitan conocimiento. Los hijos de Shango son los que más buscan a veces el conocimiento, quieren saber más. ¿Por qué? Porque son capaces de tirarse al infierno por saber más. Como Odín se arrancó el ojo y se lo dio a Hela para saber más. Entonces estamos hablando de arquetipos de la búsqueda del conocimiento. Eso se le da a la gente que se rompió el ojete. ¿Significa que lo que nos diste hasta ahora es lo poquito? Sí, es nada todavía, nada. Mirá el quilombo que armamos con nada, imagínate cuando se publique por completo. ¿Qué vamos a hacer? Nada, no va a afectar ningún interés, va a garantizar la continuidad de esos intereses. ¿Por qué? Porque lo que lo hacen tradicional tenemos que cuidar lo que sigan haciéndolo así. Es al revés, es para sostener inclusive a la industria y el negocio de la magia, muchachos. Usen la cabeza por lo menos por egoísmo. Si muchos de ustedes van a comer de mi mano, olvídate. I am your new Yahweh. Deal with it. Deal with it. Bien. Sos una Biblia de distintas ramas abiertas, genio. Gracias, querido. No sé si soy una Biblia. Solo soy un hombre que sabe que todos ustedes son versiones equivocadas de mí. Nada más. Acá hay 78 errores de Pablo Barrera que no fueron yo. Esos son. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reparando mi error, que son ustedes. Mi error es no haberles enseñado más antes. ¿Cómo me odio?
Los que me adoran, me adoraron mal porque yo soy el que adora. Do what you will shall behold the law. Nunca más vuelvan a pedirme algo contra la OTO. Nunca más. Porque si bien no estoy de acuerdo en nada en cómo se manejan, es la OTO. Y nosotros no somos los mercenarios del Dejan Paz. Nosotros jugamos en los tres pilares, derecha, izquierda y centro. Jugamos en el medio. Te guste o no, ese es nuestro lugar. Y para pasar para el otro lado se tiene que pasar por acá. Yo soy un peaje perpetuo para ustedes en cuanto a magia se refiere, para el hombre de a pie. Soy su barrera de acceso, por eso me llamo Pablo Barrera. Soy el límite entre no saber y saber algo más, por lo menos para ver si te puede ir un poco mejor que lo que te va ahora, nada más. Es un servicio a la humanidad, claro está. El que lo puede percibir más allá de lo que digo. El individuo, si no se desarrolla, no puede ser feliz. Tiene que haber un equilibrio. El individuo desarrollado es propenso a ayudar al más debilitado. Y no logramos eso porque tenemos nuestros propios egoísmos, personalidades y también queremos lograr cosas y destacarnos por sobre el resto. Solo el 20% de la humanidad está no destinada, sino que tiene una tendencia creciente a ser la única que vaya a tener esa posibilidad. Tanto por si el metaverso, tanto por si el transhumanismo espiritual, o ambas dos al mismo tiempo. El mes que viene, diciembre, con permiso de un canalizador en México y con el permiso de otra gente en Chile, voy a liberar unos audios de una conversación canalizada. Para aquellos que ven videos de canalización, les recomiendo Jefferson Vicardi en Brasil, en portugués, pero se entrevista a todos los Exuilas Pombagira, maravilloso canal en portugués, pero es fácil de entender, ahora hay subtítulos. Espiritista Jefferson Vicardi, un canal hermoso, hermoso canal, ¿sí? Tiene entrevistas con los espíritus, obligatorio verlo, gente de religión todos lo conocen, pero los que no, Jefferson Vicardi no lo conozco tampoco, se los recomiendo, les recomiendo canales que yo miro. Archivos a Éter, te felicito, hasta ahí. No te aguantaste de decir Paul Núñez, ese tema, no tenés aguante atrás. Entonces no digas que enseñas magia si no tenés aguante para decir el nombre. Bancate con el cuerpo lo que decís con la boca, no seas cagón. Total, vos no salís nunca a la cara. Entonces, ¿cómo vos podés enseñar magia y no decir Paul Núñez? Taca, no, el editor de Manu, ¿para qué? Cosa que no sea verdad porque no estás completamente seguro. Pero te hiciste el pelotudo cuando recibiste el documento que yo tiré de Jacob McKelvey. Entonces, sos medio cagón, ¿viste? Ni me contestes, ni se te ocurra contestarme en tu canal. Un saludo para David de MD que le tiraron el canal abajo. Un saludo, espero que recuperes tu canal. Bien, nos estamos yendo. Juan Cascuño. Y sí, lo banco un poco también. Olvídate. Lo banco un poco el pelado, sí. Estoy un poquito capaz más a su izquierda, capaz. Un cachito. Estoy un poquito más a la izquierda, capaz. Pero si estoy en Capital lo voto a Milei, no olvídate. Yo, disculpame. Yo nunca voy a votar a un radical. Cometí ese error una sola vez en mi vida. Y me hago responsable, Me hago responsable, ¿sí? Entonces yo, a Santoro y a todos esos cipayos, no son peronistas, son radicales. Yo soy peronista. En eso me parezco a Acuña, me parezco más capaz a Acuña. Si el general estaba vivo, ya lo cagaron a tiro a todo, olvídate. Tiene toda la razón, Cuño, porque me lo contaba mi mamá, yo tengo las dos muñecas que le regaló Evita, mi vieja era más vieja que la injusticia, ¿se entiende? Mi viejo era peronista y era miembro de la UOM, ¿sí? Tenía una fábrica en una industria, mi viejo en Lanús, Oeste, Boaflex, década del 50, el Perón ya avanzado, fue industrial, metalúrgico, trabajaba para empresas grandes, era amigo del creador de los termotanques RIM, ¿sí? Un poco de mi historia para que sepan también. Y como digo siempre, mi viejo usaba el amo de tiburón, como usaba el general. ¿Se entiende? Mi viejo estaba vivo cuando fue que Daddy andaba atrás del cajón para ir a San Vicente. Mi viejo lloraba como un chico, ¿sí? Porque él lo vio. Él lo vio en la plaza, mi viejo. Mientras Cafiero se subía al farol, él estaba 10 pasos de ahí. ¿Se entiende? Estaba ahí haciendo quilombo el viejo Cafiero, que le ganó a Casella en la provincia en la década de los 80, en la época de Menem. Bueno, ese Cafiero.
¿sí? Estaba en la plaza, quilombo. Bueno, sí, soy de ese peronismo y voy a morir en la mía porque, a ver, muero en la mía. Confío en el liberalismo, sí, confío, creo que es una etapa muy buena para que haya el liberalismo, va a redefinir todas las políticas. El general lo dijo, no va a encontrar unidos o sometidos. Así que lo profetizó en gran medida, ¿sí? Para todos aquellos que me dicen, vos porque sos colorado, y me llevo muy bien con los colorados, me parece un partido maravilloso, son muy iguales a nosotros, son iguales, son dos gotas de agua, somos más parecidos de lo que se imaginan. Bueno, nos vamos yendo. 40 y cuánto tengo, 51 minutos. Bueno, 9 minutos, una hora nomás y nos vemos el 20. Después ya no más nada porque tengo que terminar de compaginar todas las preguntas porque son buenas contestaciones con contenido. Un programa del carajo. Mucho laburo, 15, 20 días de desarrollo. No es un programita. No sabemos cuánto va a durar. Porque yo contesto hasta cuando yo me sienta satisfecho yo de contestar, no cuando la persona. Si ve, digamos, por eso hay también prioridades de preguntas. Las más pelotudas van a ir al principio y las más importantes al final, por supuesto. ¿Sí? Hay una que le quiero dar contestación, por eso me tomé más, por el que me pidió opinión del Picatrix, de un montón de libros de Meguetón, Poesia, me pidió una review de todos esos libros. Entonces yo le pedí que me dijera uno nomás, que creo que me dijo el Picatrix. Todavía no lo contesté, así que todavía no se grabó esa parte, ya se grabaron casi 20 y pico de preguntas, falta la mitad. Grabar. Se grabó en días diferentes, todo diferente. Y se va contestando en algunas cosas con humor, en otras cosas muy enojado estoy por lo que se me pregunta y en otras estoy muy contento por lo que se me pregunta. Así que se van a divertir, es un sabbat histórico. Si no sale el 20 de noviembre, porque no llego, saldrá el otro sábado. ¿Sí? Nosotros el 8 de diciembre cerramos el año, la temporada, va a seguir habiendo Pablo Barrera Magia acá, pero no va a haber Sabbat hasta el año que viene. ¿Sí? Cerramos con el episodio 50 y nos vemos en Disney. Para el año que viene va a haber 2 canales de YouTube. ¿Sí? En la semana les voy a dar el enlace para que se suscriban, voy a ir subiendo alguna suerte de videos muy crudos. Vuelve Flexitor para los que piden el retorno del Señor, el Espíritu, a pensar en la vida y en la muerte. Desconocido, un ser desconocido que interviene en nuestro video, no sabemos quién es. 81 personas. Para aquellos que deseen contratar nuestros servicios porque les transmitimos fe y confianza, les decimos que no somos baratos, pero si te podemos dar una mano, te vamos a dar una mano, no somos hijos de puta. No es lo mismo el que me pide un amarre que el que me pide tiene a la madre internada. ¿Se entiende? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo la salud que un amor, no puede valer lo mismo, tiene que ser más importante, ¿se entiende? ¿Qué caridad hacemos nosotros? Más de la que ustedes se imaginan. Lo que pasa es que es obsceno mostrar la caridad que uno hace. Una cosa es el Día del Santo y mostrar cómo la gente viene, tal cual vino, sin agregar ni quitar nada, y otra cosa es lucrar con la desesperación, eso es otro viaje. Y la desesperación son los hijos, la familia, los padres, los familiares con problemas legales, las injusticias, ¿sí? Estamos atendiendo, no tengo tiempo para grabar. Hoy, miren la hora que es, son las 1:45 de la mañana y todavía estoy acá trabajando. Arrancamos 7:30 hoy. Y así todos los días de lunes a lunes, el domingo no para. Y viene gente al templo a ver al santo y le tenés que atender. Entonces todo eso la gente no lo ve. Esta casa le da de comer a más de una familia. ¿Se entiende? Es muy importante. Hacemos, digamos, damos laburo, pagamos impuestos. ¿Sí? Yo me voy a quedar en el Paraguay, muchachos, yo soy feliz acá, yo estoy bien, no voy a volver a la Argentina a vivir, no voy a volver, no creo que vuelva, nunca se puede decir, ¿no es cierto? Me duele en el alma, me extraño la tortita negra, extraño así, Avenida de los Corrales, esas cosas, extraño esperar el 28 bajo el puente Alsina. Bajarme y tomarme el 354 para ir a fumigar a San Francisco Solano a las 8:44, cuando recién le habían hecho las 8 de 45 grados para que estacionen los autos en el 99. ¿Sí? Extraño el 318 de Don Orione, extraño la Prida, para ir a comprar a Bros, el jeansito, te contraté 3 meses para comprarte el jeansito Bros y el reloj Bulova. Los de mi generación entienden de lo que hablo, ¿sí? Esas cosas, pero ninguna de esas cosas son más importantes que la vida que yo tengo hoy. Por eso estoy muy agradecido a San la Muerte y a todas las entidades, todo lo que nos da todo el día Mariela. Y a veces nos emocionamos entre nosotros, porque decimos, la puta, algo debemos estar haciendo bien.
para seguir estando acá con ustedes, pudiendo darles conocimiento. Fíjense que no podemos permitir más, todos los que sean satanistas, luciferianistas, chicos, el abuso de personas y la privación de la libertad y la destrucción del sistema no es luciferianismo. El diablo le dijo a Dios que nosotros somos capaces de hacernos dioses y por eso él ha sido castigado. Yo estoy del lado de él. Ni por plata, ni por fama, ni por nada. No es por eso, es por amor, porque tiene razón, Lucifer tiene razón. Y un grupo de pedófilos no puede ser el ejemplo de eso. Porque el luciferianismo, en la doctrina unificada que se le llama el luciferianismo blanco, es la manifestación de lo mejor que podés ser. Si eso es el mal, somos los más malos del mundo. Si eso es el mal, si no tener culpa de dioses castigadores, aunque los dioses castigadores se sientan a la mesa de la doctrina unificada a ver cómo van a hacer las cosas, y yo les respeto tanto como a Lucifer. Porque no es una tarea que se me encomendó, simplemente tomé la decisión de hacerlo. Faltaba hacer esto y lo hice. Llegará hasta donde las entidades determinen. Ningún grupo puede detener esto, porque esto no es mío, ni siquiera de ustedes. Por eso tardo tanto en darles tan poco, porque cuando les dé ya no va a haber más nada que tenga que darles, porque con eso les tiene que alcanzar para ser libres con la magia, para que las brujas tengan una protección superior a la que tienen. Chicas, están vulnerabilizadas en gran extremo en todo el planeta. No estamos usando la magia para preservar el planeta con magia. Nadie se calienta por si se calienta el océano Pacífico y mueren peces. Nadie se pone a hacer esos trabajos, nosotros sí. ¿Sí? Que a propósito, el trabajo ese de calentar esa parte del mar la hizo Paul Núñez con su gente, pero nosotros le enfriamos el mar. Y los queros jugaron, aunque digan que no. Y el pueblo mapuche se presentó hoy a pedir asistencia. ¿Y cómo yo le voy a negar a un ancestro tan antiguo, con una cosmogonía casi igual a la cábala judía? Por favor, abran los ojos. ¿Sí? Cuando la irreligión llegue a la tierra, dice que Krishna iba a posar su pie. Lakshmi ya está presente, ya lo saben, ¿sí? Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos la semana que viene o la otra, depende del tiempo que me lleve. ¿Alguna última pregunta? ¿Dónde irán esos pedófilos cuando se mueran? Pedófilo o el abusador sobre la libertad del otro. En eso soy 100 Milei. Es el respeto, como dice Lynch, el hijo de Lynch. Es el respeto irrestricto sobre el proyecto de vida del otro. Eso es luciferianismo. Vivir y dejar morir. Con una meta, ser lo mejor que pueda ser. ¿Cómo se manifiesta Lucifer? En todas las formas divinas. En esta casa se manifiesta la parte guédula de Lucifer. Por eso Marduk es Lucifer acá. Dice, no, pero Lucifer es Urano, o en todo caso es Plutón por Daat. No. Guédula, ¿se entiende? O no, al revés. Garayebla de Chesed. Claro, depende. ¿Sí? Al pueblo judío le debemos el conocimiento del Sitrasra. Ustedes hablan hoy de Lejan Paz gracias al pueblo judío. Lávense las manos, saluden. Bendito sea el nombre de Baruch Hashem, que está más allá del velo de lo incognoscible, el absoluto. Balat balata astarot sebaot. Mahalakshmi chupit mahi, Vishnu patni chupit mahi. Tanun Lakshmi prachodayata. Salves a la muerte. Alupo pai satán. Alupo pae barapa palek baelek para el legua. Buenas noches. Bendiciones para todos y nos vemos en el Sabbat 50. Chau, chau.